Saludos, soy la doctora Milagros Cilia Guamán Castro desde Lima, Perú, y hoy vamos a conversar acerca de un tema muy interesante, que es el e-learning. Muchas veces reflexionamos y decimos, ¿será lo mismo e-learning que educación a distancia? Pues no lo es. El e-learning tiene ciertas características, bondades, que nos van a permitir trabajar en los entornos educativos con mucha flexibilidad, pues una de las grandes características que tiene el e-learning es la flexibilidad. Por ello, dentro de este entorno, formulamos esta primera gran pregunta y decimos, ¿qué es el e-learning? Ante ello, es importante deslindar que no es lo mismo e-learning que educación a distancia. Educación a distancia era cuando en aquella época se enviaban de las universidades a nuestros hogares paquetes con separatas, libros, lecturas, materiales educativos. Llegaban a través de Jaimito el Cartero a nuestra casa en físico, completábamos las tareas en los archivos en físico, luego íbamos al correo y lo devolvíamos, lo entregábamos a la universidad en físico, pero a través del correo para que ellos puedan revisar y nos brinden una calificación. Eso era lo que es la educación a distancia y que se ha venido dando mucho tiempo atrás. Definitivamente es uno de los primeros pasos, podríamos decir, antes de llegar a lo que tenemos ahora. Cuando ya aparece la tecnología, cuando aparece la web 2.0 hace más de 20 años, y ya comienza a ver esa interacción, ya no es una web pasiva como lo era la web 1.0, es allí cuando surge el learning, cuando puede haber interacción entre el docente y el estudiante a través de Internet. Por lo tanto, cuando ya hay la participación de Internet, de la web, estamos hablando de e-learning, que es muy diferente a lo que era educación a distancia en su momento. De esta manera, podemos decir que el e-learning es esta modalidad de proceso de enseñanza-aprendizaje mediado por Internet, en la cual el docente, que en el entorno virtual se denomina tutor virtual, y el estudiante, que es el participante, se comunican a través de un entorno educativo, que es el aula virtual, en estos momentos que son asincrónicos, pero que también hay algunos momentos sincrónicos en los cuales el tutor virtual se reúne con el estudiante, pero no de manera obligatoria ni de manera extensa. O sea, no grandes reuniones de 3, 4, 5 horas, sino que se reúne en estos momentos sincrónicos para afianzar, reforzar, retroalimentar, aclarar dudas, aclarar y puntualizar actividades o tareas que se han formulado en el aula virtual. Estos espacios de reuniones sincrónicas solo son voluntarios para los estudiantes. No es obligatorio ni es extenso. El estudiante que no puede reunirse sincrónicamente no hay ningún problema, porque por eso eligió el e-learning. Él verá la grabación en otro momento y desarrollará las actividades en su aula virtual. Este proceso va a complementarse con este gran proceso que se da de manera asincrónica dentro del aula virtual. El learning, entonces, está apoyado en un aula virtual, un espacio que se ha creado con meses de anticipación. Los módulos, las unidades de aprendizaje, los videos, las actividades se han formulado, los foros, las separatas, los libros digitales, todo se ha construido antes y está dentro del aula virtual. El estudiante puede ingresar en cualquier momento, de la mañana, tarde o noche,
a revisar sus diversos materiales multimedia y puede participar en el foro a cualquier hora, puede completar su tarea cualquier día de la semana, a cualquier hora. No tiene obligación de reunirse sincrónicamente con el profesor una vez a la semana que él invita para aquellos que disponen de tiempo y que tienen algún proceso de consulta muy puntual que quieren hacerlo en esa reunión de 40 minutos, una hora. Todo el proceso académico, el proceso de enseñanza-aprendizaje se da en gran porcentaje dentro del aula virtual, dentro de este proceso asincrónico. Y es allí la gran responsabilidad del tutor virtual, como se denomina en estos entornos, que tiene que estar permanentemente, todos los días, conectado, ingresando a sus aulas virtuales para ver si hay alguna consulta en el foro de consultas, hay alguna actividad que retroalimentar, hay algún foro que retroalimentar. El docente no tiene horarios, el estudiante no tiene horarios, el e-learning no tiene horarios, es flexible. Por ello es la gran oportunidad que tiene toda persona de poder estudiar, actualizarse, capacitarse, sin necesidad de tener un horario fijo en su agenda. El estudiante puede ingresar a cualquier hora de la mañana, tarde o noche o madrugada a revisar, a completar actividades, a escribir en los foros, interactuar en los debates. El docente, que es el tutor virtual, puede ingresar a cualquier hora de la mañana, tarde, noche o madrugada, si él prefiere, para retroalimentar los foros, responder consultas, revisar las actividades con las rúbricas y más. Pero el docente no tiene horarios y su gran responsabilidad es todos los días ingresar al aula virtual, de lunes a domingo. Y si hay feriados, también. Porque al no tener nosotros ningún horario, tenemos que estar pendientes de cualquier pregunta que nos deje el estudiante dentro del aula virtual y poder responder, poder retroalimentar. Estas respuestas o retroalimentaciones pueden ser a través de podcasts de audio, a través de textos muy puntuales o a través de pequeños microvideos, el microlearning. Grabamos desde nuestro smartphone, nuestra laptop, tablet y compartimos con el estudiante para que él pueda comprender la respuesta que le estamos haciendo llegar dentro del aula virtual. Por lo tanto, si el estudiante está en cualquier otro país con otra zona horaria, si trabaja todo el día, no hay ningún problema. No tiene la obligación de reunirse sincrónicamente con el docente. Esa reunión sincrónica que el tutor planifica una vez por semana, de máximo una hora, es para retroalimentar, resolver dudas, preguntas, respuestas, comentarios y más, de manera libre y que va a quedar la grabación para aquellos estudiantes que no tuvieron tiempo de conectarse en esos minutos durante una vez a la semana. Importante entonces que el e-learning se da con momentos asincrónicos en un gran porcentaje y pequeños momentos sincrónicos no obligatorios, que no conllevan a voy a desaprobarte si tú no te conectas en ese momento sincrónico. No, eso no es e-learning. Eso es simplemente trasladar la presencialidad y decirle, a la misma hora que te reunías en la universidad, te vas a reunir aquí las 4 horas, frente a la cámara, frente al profesor, escuchar la clase 4 horas. No. El e-learning implica que yo como experto he creado todos los materiales antes y que el estudiante va a encontrar todos los videos allí ya grabados, pequeñas pastillas de no más de 10 minutos. Características y bondades que nos brinda el e-learning. Permite entonces que cada estudiante vaya a su propio ritmo y estilo de aprendizaje, revisando las actividades de su aula virtual en cualquier momento. Si Pedrito ve el video y lo comprende a la primera vez, fabuloso, pero quizás María Mercedes necesita ver el video 5 veces para recién comprender. Cada uno a su propio estilo dentro de toda la flexibilidad que nos brinda el aula virtual. Otra gran característica es que podemos encontrar una gran cantidad de diferentes tipos de materiales.
libros digitales, podcasts, organizadores visuales, videos multimedia, revistas digitales y mucho más. Podemos entonces atender así a una gran mayoría de estudiantes. No solamente si el aula física de mi universidad atendía a 20, en un curso virtual yo puedo atender a más estudiantes sin ningún problema, pues estamos en línea, estamos en la nube. Otra gran característica es que podemos reducir el tiempo de formación de las personas, ya que en este momento yo puedo estudiar un programa de un posgrado, pero también puedo estudiar un idioma, también puedo estudiar oratoria y puedo estudiar ofimática. Como ninguno de ellos tiene horario porque es e-learning puro, yo puedo organizarme durante el día, mañana, tarde y noche, de poder ingresar, revisar y completar todos mis cursos y no esperar que acabe uno para que comience otro y así el tiempo se alarga. Es interactivo, permite esa interacción dentro del aula virtual, retroalimentando en los foros, nosotros como tutores todos los días, estando también el estudiante conectado. Pedrito, usted tiene que debatir a 3 compañeros, a 4 compañeros diferentes días de la semana. O entonces Pedrito, como estudiante, tiene que entrar mínimo 5 días a la semana a su aula virtual e interactuar con el tutor e interactuar con sus compañeros. Es flexible, como lo mencioné. Importante, el e-learning es flexible. Si a usted le dan un horario, ya no es e-learning porque no es flexible. No tiene horarios. Una gran característica y ventaja es entonces que podemos nosotros tener una gran oportunidad de estudiar y actualizarnos al alcance de un clic, porque el e-learning nos permite llevar cursos y organizarlos a nuestro tiempo. También nos brinda la oportunidad de conocer a personas de todo el mundo y así poder enriquecer nuestro nivel cultural y formarnos fuera del contexto, ya no solo en la pastilla, yo vivo en México, en Perú, en Colombia, en España, sino que intercambiar experiencias culturales y académicas con toda la comunidad. Importante también que se reducen mucho los gastos personales al no tener que trasladarme todos los días a un campus físico, al no tener que comprar en el campus físico un desayuno, un almuerzo, un refrigerio y otros. A su vez también, no tener que comprar libros físicos, sino que encontramos en la web cantidad de bases de datos, bibliotecas digitales, repositorios, que podemos descargar y revisar artículos científicos, libros y mucho más. Ampliamos así nuestro gran volumen de información en un solo clic. Pero algo que es muy importante es que logramos formar la autonomía del estudiante, porque el estudiante es el que organiza su tiempo, organiza sus horarios. Nadie va a estar diciéndole, tienes que ingresar hoy día a las 6 de la tarde y sentarte 2 horas frente a la cámara. No, él verá a qué hora termina de trabajar, a qué hora termina sus responsabilidades en el hogar y ingresará a su aula virtual para desarrollar todo lo que tiene dentro de este entorno. Una formación 100% multimedia que permite actividades también de manera colaborativa, con herramientas como Mindomo, como Padlet, como Sematools y muchas otras, ahorrando costos, desplazamientos para todos, para el estudiante y para el docente. Esta oportunidad de estar conectados es muy significativa, pero como todo en la vida, nada es perfecto. Por lo tanto, el learning también tiene ciertas desventajas. La primera es que si no hay internet, queridos colegas, no existe e-learning. Simplemente, por lo tanto, en un lugar donde no haya conectividad, no podemos trabajar y aplicar el e-learning. Eso es el primer punto indispensable. Otros que también podemos considerar es que existen docentes profesionales resistentes al cambio, que no quieren romper los paradigmas, no quieren involucrarse con estos retos, porque dicen, no, 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 yo prefiero mi clase presencial, e inclusive dicen, uy, no, la presencialidad es mejor que la virtualidad.
cuando es un e-learning puro. Y ninguno es ni más ni menos que el otro. Los dos son del mismo nivel de importancia. Si hemos experimentado ser, como lo vengo siendo yo más de 15 años, tutor virtual en diferentes programas de Estados Unidos, de México, de Panamá, de Perú, de Colombia, he tenido la oportunidad de Chile, de compartir con estudiantes de doctorado, maestrías virtualmente, nos damos cuenta que incluso implica más dedicación por parte de nosotros, porque todos los días estamos ingresando al aula virtual, porque tampoco tenemos horarios y estamos atendiendo, pero dentro del aula virtual. Y tenemos que ser personas con muchas competencias digital y learning, competencias tecnológicas para crear pequeños videos y compartir al retroalimentar, para configurar nuestras aulas virtuales, para grabar podcasts, ser empáticos y acompañarlos permanentemente durante todo el tiempo del curso. Es gran reto, por supuesto, y por ello existen algunos profesionales resistentes a este cambio, que no quieren romper esa zona de confort. También existe una gran falencia, que es que hay docentes que no están capacitados para enfrentar el e-learning puro y por error, por desconocimiento, trasladan la presencialidad y le dan horarios a las clases y se sientan con los alumnos y les dicen, voy a tomar lista. Imagínense, eso no es e-learning. El e-learning es flexible. El e-learning no tiene horarios. También existe otra gran desventaja, que hay una gran brecha digital y que eso sí se tiene que superar y mejorar a través de las políticas de gobierno, incrementar la mejor conectividad. Cuando los países de nuestra querida Latinoamérica mejoren su conectividad, el e-learning se va a profundizar mucho más de lo que ahora ya se está desarrollando y lo que viene gradualmente evolucionando en nuestros diferentes países. Importante entonces recordar que no es lo mismo e-learning que educación a distancia. El e-learning es una gran oportunidad flexible para todos aquellos que trabajan, que tienen múltiples actividades, pero que sí tienen mucha autodisciplina y se organizan para poder revisar su aula virtual, complementar foros, actividades y el tutor virtual. Tiene muchos retos, muchas competencias digital y learning que tiene que desarrollar. Y es nuestra responsabilidad actualizarnos permanentemente para asumir grandes retos como lo es el e-learning puro. Un abrazo a la distancia. Espero que haya podido ser del agrado esta pastilla, esta píldora acerca del e-learning.